Bienvenidos a la U en su casa, este espacio en el que somos gran colombianos, en el que destacamos la importancia de esta institución de la Universidad La Gran Colombia, ubicada pues aquí en el centro de la ciudad, donde se tejen importantes historias y por supuesto información interesante para los futuros profesionales que están buscando pues cómo orientarse en el camino profesional. Hoy vamos a centrarnos justamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Antes quiero invitarlos a entrar a www.ugc.edu.co, donde puede encontrar valiosa información sobre la Universidad La Gran Colombia y enamorarse de esta institución. Hoy vamos a hablar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a quien le doy la bienvenida, el doctor Alberto Carvajalino. Él es quien está ahora liderando esta importante facultad, está a la cabeza y por supuesto tiene importantes retos, ¿no? Importantes retos que asume porque ya ha estado en otras direcciones como docente, como investigador también, como decano y también rector de otras universidades. Hoy asume este importante reto de ser el nuevo decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido, doctor Carvajalino. Muchas gracias, Maye, por la invitación. Es un gusto estar acá para hablar de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y su rol dentro de nuestra zona de influencia y los proyectos que tenemos de desarrollo para la facultad. Y un importante reto porque esta facultad encierra la importancia de mantener viva pues, lo que es nuestra economía, estudiar y analizar la economía también desde la gestión de empresas. Lo importante que es los profesionales que se están formando también vean la importancia de ver la línea de investigación en diferentes áreas. La universidad está ubicada en un centro que es empresarial por naturaleza. ¿Cuáles son esos retos que usted ve desde esta facultad para formar a esos profesionales? Claro, tú lo has dicho muy bien. Nuestra facultad se compone de 3 programas: Economía, Administración de Empresas y Contaduría Pública. Y en esta época en que somos bombardeados por los medios de información en el sentido de los posibles trabajos que van a desaparecer, las posibles profesiones que van a desaparecer por el impacto de la automatización, por el impacto de la aplicación de la inteligencia artificial, estas son unas profesiones que están exentas de ese peligro, porque siempre necesitaremos de la comprensión del ser humano para entender, comprender y analizar lo que sucede en la sociedad, ¿sí? Las empresas necesitan de los contadores públicos con la evolución que la profesión ha tenido para que ellos adquieran un rol y una visión y un criterio mucho más profesional. Por eso tú ves importantes empresas con gerentes generales contadores. Antes, hace 20 años, eso era muy extraño. Hoy es una tendencia muy fuerte y es algo natural en ese paisaje. Los administradores, evoluciona, la ciencia de la administración de empresas evoluciona en la medida en que evolucionan las costumbres, las formas de relacionarnos comercial, administrativamente, así que se requiere de esas personas. Y la economía es, digamos, la ciencia madre de todas ellas, y es la interpretación de esas relaciones sociales que se generan en los procesos de producción, distribución y consumo. Son los economistas los que interpretan, miden y nos dicen cuál es la ruta crítica, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros peligros, cuáles son nuestras fortalezas, y hacen ese tipo de balances. Además, qué importante lo que está diciendo el doctor Carvajalino, porque de la economía depende el desarrollo de un país. Es así básicamente que todas las personas que desarrollan empresas están buscando hoy ciertos criterios y características en sus profesionales, ¿cierto? En esos profesionales que contratan. ¿Cuál es la demanda hoy de empleabilidad justamente de estos profesionales? Esa es una muy buena pregunta. La empleabilidad sobre estas carreras es siempre permanente. Ahora, es así, pero se requiere de ser un profesional competitivo para tener un espacio en ese mercado. Y ese es nuestro esfuerzo al interior de la universidad, al interior de la facultad. Siempre estar mirándonos como programas para hacer los ajustes e interpretar qué es lo que realmente necesita el entorno, el mercado, el mundo actual, para que nuestros egresados sean siempre competitivos. Entonces siempre nos estamos mirando y siempre estamos buscando la mejor combinación de los factores que integran nuestro plan de estudios para que ellos sean
tremendamente competitivos. Así es. ¿Y cuál sería también, doctor Carvajalino, y preguntarle esto porque hay personas que quizás no ven la importancia, pero tiene muchísima, es muy trascendental tocarlo, y es el tema de investigación. ¿Qué líneas son importantes de abordar en el tema de investigación desde el punto de vista de ciencias económicas y empresariales? Claro. La investigación tiene dos facetas, ¿verdad? O sea, hay una faceta de todos somos investigadores, empecemos por ahí, todos somos investigadores. Es decir, cuando nosotros tenemos ante nosotros una situación que resolver, tenemos que generar un pensamiento de investigador, porque tenemos que buscar la ruta para la solución de esa situación. Sí. Ahora, está la otra mirada, que es la mirada de la investigación desde la academia. ¿Sí? Entonces es una mirada más compleja que obedece a interpretar no el reto individual, sino la complejidad global, la complejidad social. Entonces, por ejemplo, en economía, hemos desarrollado desde hace 12 años, cuando nadie hablaba en el país de economía del cuidado, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Gran Colombia se hablaba de eso y se investigaba sobre eso. Y la economía del cuidado hoy es un factor explicativo y que va a resolver muchos de las preguntas que rodean la reforma laboral que en este momento está transitando en el país. Así que la Universidad de la Gran Colombia tiene mucho que aportar, porque tenemos esa curva de aprendizaje, esa acumulación de conocimiento que en este momento es central en esa reforma. En la facultad también se viene desarrollando una línea de investigación que relaciona medio ambiente, desarrollo, pero desde una perspectiva de género. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la mujer hoy es un actor protagónico, pero la mujer tiene una interpretación desde la investigación, tiene una interpretación y tiene un rol desde lo social, ¿sí? Que muchas veces se tergiversa. Muchas veces usamos un lenguaje eufemístico y diluimos la importancia de la mujer, ¿ya? Entonces, este tipo de investigaciones coloca en el centro del debate, en el centro del conocimiento, ese rol, esa interpretación desde la política de género. Muy interesante esas líneas de investigación. Vamos a profundizar un poquito más adelante sobre ellas y pues sobre el papel tan trascendental que hace la Gran Colombia en la formación de profesionales diferenciadores, porque eso es lo que necesita este país, que haya profesionales mejor formados, mejor capacitados y en todas las áreas. Vamos a regresar en un momento aquí en La U en su casa. Estamos de vuelta aquí en La U en su casa, con el orgullo de ser gran colombianos y por supuesto de pertenecer a esta maravillosa institución, la Universidad de la Gran Colombia, conociendo de sus programas más de cerca, sabiendo que hay muchas oportunidades para los jóvenes que están buscando estudiar y las ciencias económicas y empresariales son una muy buena opción. El doctor Alberto Carvajalino, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, nos está acompañando. Estamos hablando con él de todas esas oportunidades que tienen esos jóvenes. Si un joven hoy decide entrar a la Gran Colombia a estudiar administración de empresas, contaduría, ¿qué oportunidades va a encontrar valiosas de hacerlo aquí en la Gran Colombia? Bueno, primero que todo va a encontrar unos programas de estudio diseñados para que ese proceso de formación profesional sea un proceso vibrante, sea un proceso lleno de vida. No es entrar a un convento. Es, por el contrario, es entrar a ver y comprender el mundo a partir de una estrategia que se ha diñado en el currículo. Hablábamos ahora de la investigación y esa investigación pues, no puede quedarse en un anaquel, en una biblioteca. Esa investigación tiene que ser interpretada y servirle a los actores del territorio. Entonces, ¿qué hacemos? Involucramos a los estudiantes desde un momento temprano para que acompañen a nuestros profesores investigadores en terreno.
para que ellos sean unos testigos de cómo se levanta la información, cómo se procesa la información, cómo se analiza y cómo se discute y cómo se expresa posteriormente. Entonces, en ese sentido, nosotros nos estamos integrando a nuestra zona de influencia. Fíjate que nosotros estamos rodeados de un sector muy importante en la economía de Bogotá, el sector de los joyeros. A su lado está el sector de los hoteleros, de los hostales, de los restaurantes, de la gastronomía, y más allá está el sector de todo el comercio, textil y todo eso, por ejemplo, que gira en torno a las asociaciones de San Victorino. Ahí estamos instalando unos centros de apoyo a esos comerciantes, a esos industriales en contaduría, en administración, en economía, para absolver y ayudarlos en su relación con la DIAN, por ejemplo, con los impuestos, en los empresarios que tienen la visión de ingresar a los mercados internacionales, en los que quieren organizar de una manera mucho más profesional sus empresas. Entonces, esa articulación con ellos beneficia totalmente a esos actores en nuestra zona de influencia. Muy bien, hablando de investigación, también hay unos docentes que le acompañan en esta importante labor y quisiéramos conocer también la labor del profesor Manuel Alejandro Torres. Claro, el profesor Manuel viene desarrollando hace unos años una línea en economía muy importante relacionada precisamente con lo que hablábamos anteriormente de género y economía del cuidado. Y sería maravilloso poderlo escuchar, ya que él es el actor que hace realidad esa línea de investigación. Excelente, doctor Carvajalino. Vamos a escucharlo, ¿le parece? Vale. Vamos a verlo. Como economista gran colombiano he hecho todo mi proceso académico desde semillero, como desarrollador de diferentes proyectos que trabajó la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y ahora como líder de la línea de investigación. Entonces he tenido la oportunidad de hacer parte de ese proceso de investigación que ha tenido la facultad. Ha sido un proceso muy interesante porque ha tenido unas bases teóricas de gran trascendencia, iniciando por procesos de indicadores de pobreza multidimensional, ampliando la lupa de esas diferentes necesidades que se tienen in situ. Entonces, esto ha sido muy interesante porque hemos integrado al estudiante, lo hemos sacado de esas cuatro paredes del aula de clase y lo hemos enfrentado a la realidad, ¿no? Y nosotros como semilleros, como profesores investigadores, hemos recorrido ese camino, ¿no? Hemos visto la pobreza desde diferentes territorios, hemos visto esa diferenciación entre la pobreza de la ruralidad y la pobreza del sector urbano, a pesar de que están todos por debajo de una línea de pobreza, son disímiles las necesidades unas más que otras, y todo esto nos ha llevado a enfocarnos en diferentes fenómenos de la investigación. Lo decía el señor decano, estábamos trabajando temas de género, ¿no? Lo cual nos ha permitido también resaltar esa importancia de poner la lupa sobre un fenómeno y una problemática tan importante, y son las brechas de género, ¿no? Entonces empezamos analizando, los trabajos de pobreza nos llevaron a determinar que la pobreza tiene rostro de mujer, y eso efectivamente nos ha conllevado a examinar primero cuáles son esas violencias de género, esas manifestaciones de violencia que no solamente se concentran en lo físico, sino también en lo económico, en lo psicológico, en lo simbólico, y levantamos toda una información muy interesante en México y en Colombia, y eso dio unos resultados muy interesantes, entre ellos que gran parte de las variables que definen o que son atenuantes para que haya mayor violencia intrafamiliar es la dependencia económica, ¿no? Y esa dependencia económica ha generado, digamos, que unas cifras supremamente amplias, ¿no? En pandemia vimos cómo la violencia intrafamiliar subió casi en un 80%, vimos cómo las mujeres eran revictimizadas, vimos también todo lo que tenía que ver con feminicidios, cómo aumentaron casi en un 300%, y en 2020 tuvimos más de 680 feminicidios. A raíz de ello nos dimos cuenta que esa dependencia económica también tenía un fenómeno y una problemática muy interesante, que es la economía del cuidado.
y esa economía del cuidado es definida como esas actividades que se realizan al interior del hogar que no son remuneradas, ¿no? El cuidado de los niños y niñas, el cuidado de los ancianos, la atención en temas de preparación de alimentos, del alistamiento del hogar, todo ello que no es pago se convierte en un factor fundamental dentro de la producción y la reproducción de los seres humanos, el cuidado del otro. Y eso se ha venido, digamos que, cuantificando en unas encuestas y en unos datos muy interesantes. Estamos de vuelta en la U en su casa, hoy un espacio gran colombiano en el que estamos conociendo más de las ciencias económicas y empresariales de esta gran facultad en compañía del doctor Alberto Carvajalino. Doctor, pues hemos hablado de líneas de investigación, estamos abordando justamente este tema tan interesante que tiene esta facultad y que lo hace diferenciador frente a otras instituciones y también fortaleza para quienes se forman aquí. Hablemos del factor humano. ¿Qué tan importante es que los profesionales también sean humanos? Es fundamental. Es decir, o sea, la sociedad no gana teniendo técnicos muy bien perfilados y su condición humana siendo deteriorada. Y eso hace que ese ser humano se exprese y actúe de una manera que va en contravía, digamos, a ese discernimiento moral de lo que es correcto o incorrecto. Un contador, por ejemplo, tiene que tener muy claro, porque él es la voz que le dice a la sociedad cómo está una empresa y si esa empresa, de acuerdo a lo que dice, es confiable o no. Entonces es una voz moral en la sociedad, es una voz moral. Los estudiantes, a lo largo de su proceso de formación, reciben esa información y esos elementos que los van ayudando a generar un discernimiento moral para tener una actitud ética ante los retos profesionales. Nosotros nos podemos vanagloriar de una cosa, Maye, y es que en medio de todos estos escándalos de corrupción que últimamente la sociedad colombiana ha visto, nosotros no tenemos profesionales gran colombianos involucrados en esos escándalos. Y eso dice mucho de la herencia moral, de la herencia de formación de seres humanos que se genera en la Universidad de la Gran Colombia como un todo, porque eso no es potestativo ni único de la facultad, es un sello institucional. No olvidemos que uno de los anunciados de la universidad es que nosotros nos inspiramos en el humanismo cristiano y eso ayuda a formar esa postura ética ante los retos de las profesiones. Y qué importante que no es solamente de una profesión, sino de todas, ¿no? Y eso es un pilar que tiene esa institución y es muy bueno decirlo. Doctor Carvajalino, también hay otro docente que lo acompaña en esta labor de investigación, Andrés Ortega. El profesor Andrés va a hablar de unos temas que son tremendamente importantes, que nos orgullecen y que le dan un sello distintivo a nuestra facultad con respecto a el resto que compone el ecosistema de la educación superior en las ciencias económicas y empresariales. Excelente, vamos a escuchar. Para el Grupo de Investigación de Desarrollo Económico y Calidad de Vida, los estudiantes son parte importante y esencial del desarrollo de las investigaciones. Es por ello que llevamos más de 10 años trabajando con semilleros de investigación, donde los estudiantes son parte activa del proceso, tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica que hemos tenido la oportunidad de visitar. En ese sentido, la última investigación que desarrollamos versa en el sentido de la economía de cuidado, entendiendo ella como las actividades de trabajo doméstico y cuidado no remunerado que desarrollan principalmente las mujeres. Los datos del DANE nos dicen que del total del tiempo que se dedica a estas actividades, el 90% y más es desarrollado por mujeres. Entonces nos dimos a la tarea de desarrollar un trabajo de campo con nuestras estudiantes del semillero y nuestro estudiante. Tenemos alrededor de 15 participantes dentro del programa de economía y estuvimos trabajando en dos localidades principales, la localidad de La Candelaria y la localidad de Usme, recopilando alguna información importante referente a la investigación que ya en términos teóricos y polémicos habíamos planteado. En ese sentido, los resultados son contundentes al mostrarnos
que aunque en Bogotá se implementa una política pública de cuidado, para más del 60% de las mujeres entrevistadas se trata de un tema desconocido, es decir, no se reconoce que exista un plan como las manzanas del cuidado en su localidad. Asimismo, las mujeres, más o menos un 55% de las entrevistadas mencionaron la importancia que tiene que sean escuchadas y que sean vinculadas estas tareas y estas actividades dentro del proceso de gestión de las políticas públicas. Es decir, se reclama una mayor participación ciudadana de las mujeres para visibilizar esas actividades. En esa misma vía, más o menos un 45% de las mujeres refería desarrollar actividades por lo menos 2 veces al día en términos de servicio de comida, lavado de trastes, tender camas, lavar ropa y otras actividades que muchas veces damos por sentada en nuestros hogares, digamos que en nuestro diario vivir, pero que tienen un rostro femenino. Y las mujeres tradicionalmente en estas localidades de Bogotá pues se dedican a esas actividades. Asimismo, digamos que todos estos elementos se vinculan también con un ejercicio de dependencia económica que termina siendo, en muchos casos, la razón por la cual las mujeres tienen, digamos que relaciones afectivas que son complejas y relaciones sociales también complejas. En consecuencia, esta economía del cuidado muchas veces va a tener unos efectos y unas consecuencias en la vinculación a espacios laborales de las mujeres, a espacios académicos, a espacios culturales y a espacios sociales. En ese mismo marco y en ese mismo sentido, pues estamos proyectando, digamos, para las nuevas investigaciones, dar continuidad a este proceso, un poco con la mirada y el lente centrado ya en las mujeres rurales. Y es lo que viene dentro de nuestro proceso de investigación, invitados todos a que se vinculen a nuestro programa de economía y por supuesto a los semilleros de investigación, donde trabajamos con temas específicamente de género desde la perspectiva económica y social. En este momento estamos iniciando ya el proyecto de Mujer Rural. Vamos a involucrar algunos aspectos importantes desde los métodos cuantitativos para el análisis social, básicamente con algunos estudios territoriales y regionales, específicamente con mujeres rurales. Y lo que buscamos es entender y visibilizar a esa mujer que ya tiene una condición asignada por la sociedad por ser mujer, pero que ahora hace parte del escenario rural. En consecuencia, es identificar y entender cómo se dan esos circuitos económicos y esos vínculos sociales en el territorio rural, entendiendo que por supuesto las mujeres son las que proveen en la mayor cantidad los alimentos y digamos que todo eso que disfrutamos en las ciudades, ¿no? Entonces es hacia donde tenemos la mirada puesta y estamos empezando con este proceso y con este desarrollo, entonces estaremos contando los nuevos avances. Ahí escuchábamos entonces al profesor Andrés Ortega, entonces con esta importante labor que realizan dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Doctor Alberto Carvajalino, por último quisiéramos un mensaje importante, no solo para la comunidad, sino para quien se forma como administrador, como contador, como un futuro profesional de esta universidad. Pues mis palabras están dirigidas a esos jóvenes que están buscando en este momento un programa que les ayude a hacer realidad su sueño de alcanzar un futuro mejor. De pronto muchos de los jóvenes que me están escuchando serían los primeros profesionales de su familia y eso sería un honor para nosotros poder recibirlos y llevarlos a cumplir ese sueño, no solo suyo, sino también de toda su familia y ser el orgullo de su familia y romper esa tradición, romper esa herencia de pobreza, porque con una formación profesional tendrá usted la posibilidad de acceder a innumerables posibilidades. Nosotros estamos en capacidad de ofrecer una formación integral. Usted será una persona absolutamente técnica, pero también será un ser humano expresivo de los valores de nuestra universidad, que es lo que requiere nuestro país con suma urgencia. Así que bienvenidos, los esperamos con los brazos abiertos y será un honor poder ser parte de su historia y de su historia familiar. Doctor Alberto Carvajalino, muchas gracias al decano de Ciencias Económicas y Empresariales por haber estado aquí. Gracias, Maya, a ti por la invitación. No, a todos ustedes también, gracias por habernos acompañado. Los invitamos también a www.ugc.edu.co para que conozca todo el programa de formación y todo lo que necesite saber acerca de los distintos programas que ofrece la Universidad La Gran Colombia. Hasta la próxima.